hemos estado hablando acerca de lo que es el aceite y la importancia de tener aceite en nuestra vida. Quiero que miremos Isaías 61, verso 1. Voy a leerlo en la versión internacional, nueva versión internacional, ¿sí? Listo. Dice así la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se lee: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Amén. Esto es en la NBI. En la Reina Valera dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Esto quiere decir la razón de la cual el aceite, hay una razón por la cual el aceite está, y luego nos lo explica por qué es tan importante tener aceite. Ahora, esta escritura tiene que ver directamente con el Mesías, con Jesús de Nazaret, porque yo sé que por ahí de pronto doctrinalmente alguno dirá: no, es que eso no tiene que ver, pero es la misión y el ministerio de Jesús, porque si alguno de pronto malinterpreta esa escritura y lo aplica sobre sí mismo, bueno, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo directamente en nosotros. Esta escritura, cuando Jesús estuvo en la sinagoga, la citó él, está registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y Jesús agarró el rollo de la ley, lo abrió en esta porción de la escritura y dice: aquí hoy se cumple esta palabra, en él se cumple la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Hace algún tiempo tocábamos un poco este texto, y es que es justamente el orden que viene para nosotros en cuanto a lo que es liberación y restauración. No podemos nosotros pasar por un proceso de liberación, de restauración en cualquier área de nuestra vida si primero no somos sanados en nuestras emociones. Ahora, me encuentro yo con que hay mucha gente cristiana con el corazón y con las emociones totalmente enfermas. Acá dice: lo primero que él hace es proclamar buenas nuevas. Eso quiere decir el evangelio de la salvación. Lo primero que recibe una persona es la buena noticia de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo vino a la tierra, Dios se hizo hombre, fue a la cruz para morir por mi pecado, por mi maldad, por todas mis maldiciones, me redime de la enfermedad, del pecado, y me hace una persona apta para caminar a la eternidad con él. Esa es la primera, es lo primero que nosotros vemos en este texto. Son las buenas nuevas que mucha gente en muchos ministerios, en muchas iglesias ha recibido hasta el día de hoy. Pero es necesario, es importante que nosotros aprendamos a caminar un poquito más profundo, porque lo primero que se recibe es el mensaje de salvación, y de ahí en adelante comenzamos a vivir la otra parte, que es sanar el corazón y tener libertad, tanto el cautivo como el que es preso. La vez pasada yo les explicaba cuál es la diferencia entre un preso y un cautivo, ¿se acuerdan? Preso es aquel que está en la cárcel porque hizo delitos y argumentos que lo tienen limitado espiritualmente, económicamente, familiar, emocional, sexual, de todas las áreas de su vida. Preso por argumentos que él mismo levantó y edificó en contra suya. Eso en cuanto a un preso. Y el cautivo es aquel que se han llevado a la fuerza. Una persona que no escogió ser violentada, abusada, maltratada, pisoteada, denigrada, marginada. Y esas personas son cautivas, y tanto el uno como el otro se encuentran en cautiverio. Unos de una manera, otros de otro, pero se traduce finalmente en lo mismo: estar privados de la libertad. Y encontramos mucha gente así, gente que se quedó con el evangelio, con la buena nueva, y conocen a Dios. De hecho, conocen muchos textos bíblicos, saben demasiada Biblia, la pueden memorizar, recitar, citar, compartir, predicar a otros, pero no han llegado al punto de libertad.
¿Y por qué no han podido llegar al punto de libertad? Es que simplemente hay un puente que te conecta entre la buena nueva de salvación y tu libertad. Y ese puente se llama sanidad emocional. Cuando se predicaba de esto hace unos 30, 40 años atrás, muchas personas decían que eso era una herejía. Muchas personas se atrevían a decir que todo es espiritual, y cuando una persona es tan espiritual, todo lo sataniza. Y no podemos nosotros caer en ese extremo que es incorrecto también, porque debemos entender que hay un puente que nos conecta entre la buena nueva y la liberación, nuestra libertad, y es ese puente que necesariamente todos, absolutamente todos, tenemos que experimentar. Si no podemos, yo no voy a negar, podemos ser salvos, sí, porque el recibir la buena nueva de salvación y creer en Cristo y tener la palabra como modelo de vida, a ti te salva, te va a llevar a la eternidad. No estamos hablando de eso, porque puede ser salva la persona, aunque hay una línea muy delicada. Hay un camino, una línea que es demasiado delicada. ¿Por qué les voy a decir eso? Porque el que no tiene sano el corazón puede estar militando en las aguas maras, en la amargura. Y el que está amargado tiene la tendencia a amargar todo lo que toca. Y entonces cuando tú te amargas y amargas lo que tú tocas, haces que otras personas pequen, porque los llevas a extremos de ira, los llevas a, le eres tropiezo a alguien. Cuando tú eres una persona amargada, que toca las cosas y las amarga a otros, haces que las personas caigan en cosas que tal vez no tenían planeado ni querían caer, llevan a la gente al extremo. Y hay gente que se estalla en algún punto, y es porque simplemente otro le fue tropiezo. Y en esto diríamos, no, es que yo tengo que tener dominio propio y voluntad y fuerza. Sí, es cierto, pero tenemos que entender algo que el apóstol Pablo nos explicó, y es que existe gente con la conciencia muy débil. Hay gente que es débil, y si mi hermano es débil, y si yo como carne de mi hermano, que para él es pecado, y lo hago pecar en eso, lo hago tropezar en eso, mejor me abstengo yo de comer carne. Imagínense, pone el ejemplo de la carne, que es algo tan sencillo, tan cotidiano. Y si una persona es débil y un cristiano es amargado y magro, le está haciendo tropiezo al que tiene una conciencia débil. Entonces, no solamente debemos pensar que por el tropiezo a otros, que también es importante, porque el Señor Jesús fue bien radical en cuanto al que es tropiezo a un pequeño. El Señor Jesús lo planteó de una manera radical. Bueno, pero también en cuanto a tu manera de vivir, porque tú estás dejando de conquistar tu libertad por quedarte solamente con la buena nueva de salvación. Tú dejas de avanzar a tu libertad. Por eso hay mucha gente que está limitada en varias áreas de su vida. Nombremos unas áreas por nombrarlas simplemente. El área más importante de un ser humano es su área espiritual. Otra área importantísima es su área emocional y familiar, su área sexual, su área económica, su área ministerial y su área de realización personal. ¿Ya? Ahí entran los negocios, entra tu carrera, entra tu rol que desempeñas. Y entonces hay muchas cosas en esas áreas amarradas, ancladas, limitadas, porque falta pasar por el puente de sanidad interior que nos lleva a experimentar esa libertad. Jesucristo dijo, el ladrón vino a 3 cosas: robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan una vida, y una vida en abundancia. A eso se refería el Señor Jesús. Por eso dice, es tan importante que Él arranca su ministerio diciendo, por cuanto me ungió Dios, para predicar buenas nuevas, para sanar corazones quebrantados y rotos, para proclamar libertad al cautivo y libertad al que se encuentra en la cárcel. Si no fuera tan importante la sanidad interior para una persona, el Señor Jesús no toma de su tiempo a basarse en esta palabra como apertura para toda la obra que Él hizo en esta tierra. Díganme ustedes. Entonces tildaban de herejes hace 30, 40 años atrás a las personas que ministraban a las emociones. Y en esto nosotros tenemos que ser muy conscientes
debemos responsabilizarnos. Miren, vamos a mirar la escritura. Quiero que veamos Proverbios 4:23 y lo veamos en la Reina Valera 20:20. Dice: vigila atentamente tu interior, porque de él mana la vida. En la otra versión dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice: guarda tu corazón, porque él influye en todas las demás áreas de tu vida. En otra dice: guarda tus pensamientos, porque tus pensamientos influencian sobre toda tu vida. Porque hay algo que ya sabemos nosotros y no os vale la pena recordarlo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos y se conecta la parte de la mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Se conecta nuestra mente con nuestras emociones, que es la parte almática. Hay gente, por eso es que estamos tan en contra de ese tipo de alabanzas o adoración almática. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de música que solamente llega a tocar emociones y remueve emociones y toca emociones, y en realidad lo único que cambia y empieza el proceso de cambio en una persona es la palabra de Dios. Por eso dijo: a dar buenas nuevas. Lo primero que tiene que recibir una persona es la palabra de Dios. Y hay gente que usa solamente tipo de música, ya están los acordes prehechos, las melodías, porque se cayó en la moda de lo fácil. La otra vez le preguntaban a un grupo de adoradoras que ellas que cómo hacían para que su música fuera tan tendencia en este tiempo, que para ser virales, y ellas dijeron: no queremos ser virales. La palabra de Dios es eterna, por eso solamente cantamos palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca muere. Y hay mucha gente que quiere ser viral. Se volvió ahora dentro del pueblo la gente que quiere ser viral, pero no se ministra al punto de la sanidad interior para que la gente logre una liberación. Y nosotros debemos ser responsables. Acá dice claramente: vigila. ¿Qué quiere decir eso? Mandato personal, individual. Ahora, si a una persona le duele una muela, ¿a dónde va? Al odontólogo. Si tienen problemas de visión, ¿a dónde vamos? Al optómetra. Si hay un problema con los ojos ya más de enfermedad, ¿a dónde vamos? Al oftalmólogo. Si hay un problema con la alimentación y los nutrientes, ¿a dónde vamos? Nutricionista o endocrinólogo, ¿verdad? Entonces, si la medicina tiene determinadas áreas, yo no entiendo por qué cuando una persona tiene un problema en su corazón, no hablando del cardiólogo ni el corazón físico, sino del alma, de la sanidad del alma, cuando una persona tiene un problema en su corazón, el religioso, el que se quedó a este lado del puente con la buena nueva y sabe toda la Biblia, sabe más Biblia que Martín Lutero y más Biblia que Spurgeon, y entonces él está aquí del lado del puente sin pasar tampoco por su propio proceso de sanidad interior para llegar a la liberación. Entonces le dice fácilmente al que... y hay muchos líderes de manera irresponsable aconsejando en muchas iglesias, gente que no se preparó para ocupar cargos, de verdad. Gente que da unos consejos que uno dice: ¿cómo pueden aconsejar de esa forma? Entonces, lea Biblia, ore, ayune. Sí, esto es real. Yo no voy a decir lo que muchos predicadores modernos están diciendo. Son biblioidólatras. Eso es falso. O sea, hay gente que es tan absurda. Yo no voy a decir lo que esos predicadores modernos están diciendo. No es que la Biblia no, la sacamos de todo. No, la Biblia no sale de nuestra vida. Jamás va a salir. Pero la Biblia la tenemos que aprender a utilizar y aplicarla, vivirla. Entonces no es simplemente como algo que tú recites un verso y ya las cosas pasan. Hay que buscar la sanidad desde lo interior. Hay que buscarla. Dice: en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Dónde?
en la presencia de Dios. Entonces, en la presencia de Dios, tú buscas a Dios, tú buscas libertad, tú buscas la palabra, y hay otro tipo de cosas que el Señor nos ha dicho a nosotros en la misma palabra. O sea, no es recitar la palabra, no es que me esté contradiciendo, es aplicar la palabra. El Señor dice, te acordarás como aguas que pasaron. El pecado, lo cometiste. Puede ser hace 5 minutos, si tú te arrepentiste, si tu manera de pensar ha cambiado en cuanto a eso, si te molesta, te duele haberle fallado a Dios y estás poniendo todo en tu ser, tu fuerza para ser diferente, ¿por qué tienes que cargar culpa, acusaciones? El único que viene a levantar el dedo contra los hijos de Dios es el acusador, el que se paró cuando le dicen al sacerdote, ¿se acuerdan en Zacarías? Le dice, este es un tizón arrebatado de las llamas de fuego. Sí, la ropa obvio, viene de un desierto, es que el tipo viene de un proceso, es que era imposible que no viniera así porque es que viene de un proceso, pero lo vestimos, le ponemos ropa limpia, una mitra nueva, porque esa es la restauración de Dios. Pero hay gente que aún conociendo se queda del otro lado, entonces es gente amarga. ¿Cómo tú te das cuenta que una persona no ha sanado? ¿Cómo tú reconoces a alguien que no ha sanado? Porque cuando se le toca el punto, le vive doliendo. Y yo no digo, miren, yo no digo que hay procesos que en nuestra vida han sido dolorosos y han dolido y han costado. De verdad, procesos dolorosos. Nadie va a desconocer eso. Nadie lo va a desconocer. Y te acuerdas y quizás sientes un poco de nostalgia y dices, uy, no, fue tremendo. Pero otra cosa es una herida abierta que preciso, tú estás en el dedo lastimado y viene todo el mundo y te saluda en esa mano, en ese dedo y te da una preciso, el que saluda de lejos, ese día te agarra la mano y te da un buen apretón de mano y tú con la herida en el dedo. ¿No les ha pasado? Preciso, te lastimaste un brazo y todo el mundo, ¡hola!, en el brazo que te duele. Y ahí es donde tú te das cuenta, uy, me lastimé en verdad, esto está doliendo. Esa es la señal de que una persona todavía no ha recibido sanidad interior, es que se le toca algún punto y de una vez se encrespa, reaccionan. Por eso encontramos gente todo el tiempo reactiva. No podemos decir gente, porque antes decíamos, es que conocemos gente que vive a la defensiva. Ahora todo el mundo anda a la defensiva. No, el problema es, porque es válido defenderse. Es válido poner un límite, es válido, la defensa personal está inclusive avalada. ¿Qué es lo que no está bien? La gente que está todo el tiempo es a la ofensiva. Hay gente que anda a la ofensiva, o sea, no es a la defensiva porque ese es otro tema. Pero hay gente que anda a la ofensiva. Tú ves, hay gente que quiere herir, que quiere ofender, medio tienen un peso y se creen los dueños del mundo. Entran en una mentalidad de traqueto, porque el que a veces tiene 2 pesos en el bolsillo se cree traqueto ya, que puede, bueno, para las personas que están en Los Ángeles, narcotraficante, en una cultura latina, colombiana, donde la gente consigue algo y quiere mostrarlo, el que tiene algo muéstrelo y muéstrelo, haga bulla de lo que tiene. Es una soberbia, un orgullo. Entonces compran el televisor y abren la ventana para que los vecinos vean. Pantalla de la última generación, de lado a lado, nítida. Los vecinos pueden ver desde la calle si quieren. Acá nosotros en el sofá. Compraron un aparato de sonido, entonces subámosle todo el volumen para que los vecinos sepan que estamos estrenando. Carro, entonces sale el vecino a lustrarle las llantas al carro. Pues no digo que esté mal limpiar el carro. Ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿no? Todo ese despliegue. Entonces, es esa cuestión. Personas que no tienen un tema de sanidad interior resuelto. Gente que anda en ira, en amargura, ofendiendo. Y encuentro hasta varios hermanitos así. Y eso que es cristiano. Y eso que va a la iglesia. Pues sí, porque falta solucionar el tema de la sanidad interior. Y dice la Escritura, vigila, lo dice claramente, vigila atentamente por tu interior. Y a nosotros nos toca, a cada uno, responsabilizarnos de nuestra propia vida, porque esto no lo va a hacer otro por nosotros. Ahora,
vuelvo a lo mismo. Si cada una persona cuando pasa por una situación de física, una condición física, va a la medicina, a los médicos, a los doctores, si una persona ve que vigilando en su interior hay algo que está doliendo y que necesita sanarse, por favor, no sean orgullosos, porque ese es otro problema. Hay gente que le gusta disimular las heridas todo el tiempo. ¿Y cómo está? No, perfectamente, divinamente. No, espérate, que si te duele, tú tienes la responsabilidad delante de Dios de hacer equipo, de buscar una persona que sea en realidad espiritual, que tenga comunión, que tenga intimidad con la fuente de vida, que te pueda alentar a ti, que te pueda levantar las manos. Tú no llegas al religioso porque el religioso te va a decir lo que te digo. Lea Biblia. Uy, carnal. ¿Quién dice si el gozo del Señor es nuestra fuerza? Pero cuando tú te estás rompiendo a pedazos, aunque te digan que el gozo del Señor es tu fuerza, tú estás gimiendo por dentro. ¿O no es así? Y hay que buscar la sanidad interior y uno tiene que reconocer y ser honesto y decir, no, esto es la palabra de Dios y yo sé que es el gozo de Dios mi fuerza, pero estoy quebrado adentro. Necesito de manera urgente hacer equipo, buscar gente que me entienda, que me escuche, gente que me ayude a echar el pleito. Vamos juntos a pelear por esto. Ese orgullo ridículo de las personas de que no, eso no es ser espiritual. Si yo cuento, entonces me van a juzgar. Mire, yo admiro y respeto profundamente a la gente que es capaz de abrir su corazón y decir, mira, he luchado con este tipo de pensamientos. Me han atacado estos dardos del enemigo en mi mente. Han venido dardos para bajarme, han venido dardos para atacarme. Y no el que aparente dice, no, mira, estoy luchando, ayúdame a orar por esto. Porque finalmente el aceite cuando se pone en la cabeza de las ovejas, en el Salmo 23, ¿se acuerdan? Unges mi cabeza con aceite. El aceite es tan importante. El aceite es tipo o tipifica al Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca tu cabeza a través de su palabra, a través de la oración de los hermanos, a través de inclusive soltar la carga, porque el hecho de uno hablar las cosas también lo descarga uno y lo descansa. O díganme si no es así, uno lo habla y como que se quita uno un peso de encima. El hecho de estar en esta unidad y en esta comunión, cuando el aceite, el Espíritu Santo toca tu cabeza, te blinda, te cubre la mente para que los bichos, los parásitos que quieren hacer nido en tu cabeza, como en las ovejas quieren hacer nido las larvas, poner sus huevecillos y generar allí una cosa que va a llevar a la oveja a matarse por el desespero de tener eso en la cabeza. Cuando tú tienes el aceite de Dios sobre tu cabeza, sí o sí, no hay un término medio, sí o sí las cosas cambian. Pero hay que hacerlo, hay que abordarlo desde la responsabilidad, no desde la parte almática ni desde la parte religiosa, porque eso es incorrecto. Por eso dice, renueven el espíritu de la mente. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice, póngase en el yelmo. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué busco? Pero ¿cómo es el yelmo? Mire, parte de ponerse el yelmo, que era un casco inclusive metálico, que era capaz de apagar fuegos y resistir lanzas y dardos, parte de ponerse ese yelmo es que yo escojo, el yelmo no te llega a ti y te cae por arte de magia. Pónganse la armadura, me pongo el yelmo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la responsabilidad de ponérmelo, quiere decir que yo tengo la responsabilidad de saber qué mastico y qué no mastico en mi cabeza. Es responsabilidad mía. Me pongo el yelmo. ¿Y cómo funciona? Entonces, cuando vengan pensamientos de nostalgia, mira, hay cosas que hay que poner bajo arresto. Hay cosas que hay que poner bajo bóveda y con llave. Hay cosas que nosotros tenemos la autoridad para reprenderlas. Y no podemos dejar que todos los pensamientos que salgan allá, el monito con o los pajaritos ahí volando en la cabeza, no, o sea, eso es en los dibujos animados. Nosotros tenemos autoridad para agarrar el casco y decir, cuando viene ese pensamiento que me quiere llevar a un episodio del pasado, a algo que me dolió, inclusive les voy a decir esto, inclusive hay cosas muy bonitas y recuerdos muy bonitos del pasado que hay que aprender a
tener con límite y control, porque fueron tan lindos que como ya no están o no está la persona porque o partió con el Señor o se fue de tu vida o pasó alguna situación, son recuerdos tan lindos que a veces Satanás usa eso para deprimirte. Entonces nosotros tenemos que ser muy selectivos y muy sabios. ¿Qué es ponerse el casco? ¿Qué es ponerse el yelmo? Mati, ¿me ayudas, mi amor? ¿Qué es ponerse el casco? Entonces, en ese momento, cuando vengan esos pensamientos, aunque sean muy tiernos y muy lindos, que aunque como en la película de Muñequitos que habla de las emociones y todo el tema de sanidad emocional y todo eso, puede ser muy lindo el pensamiento, muy colorido, pero de repente ese pensamiento empieza a desdibujarse y a volverse gris. Entonces es ahí cuando yo digo de antemano, esto me va a poner mal, me va a poner en un hueco, en un vacío. Y yo tengo que decir no, yo escojo qué pensar. La batalla se gana desde los pensamientos, desde la cabeza. Entonces tenemos que vigilar en nuestro interior atentamente, responsabilizarnos para que no nos gobiernen los pensamientos. Ay, es que preciso, miren, hablaba con una mujer que admiro demasiado, de verdad, me encantaría que algún día la pudieran conocer. La admiro porque para mí una persona es fuerte no por lo que hereda, no por lo que tiene, sino por aquello que ha logrado vencer. Estuvo 9 años en adicciones, vivió en la calle del cartucho cuando existía el cartucho, robó, estuvo en pandillas, pasó por una cantidad de cosas impresionantes. Y ella me dijo a mí, yo le dije, ¿cómo tú te recuperaste de eso? Y ella me dijo, tuve que quemar hasta la ropa que yo usaba cuando iba a todos esos lugares. Es una comunicadora social y tiene una empresa muy próspera, es una persona muy bendecida por Dios. Y ella decía, contra toda esperanza, porque la daban por perdida. O sea, ella está viviendo en las calles, imagínese usted esa situación. Y es una persona que ama a Dios. Y decía, tuve que cortar con absolutamente todo. Y todas las cosas que me traían recuerdos las tuve que quemar. O sea, es que toca así, ser radical. Quemar los barcos que me lleven a mí atrás. Entonces, si pasar por esa cuadra te trae un recuerdo a ti de algo que te puede llevar a pecar, entonces tú mejor evitas pasar por esa cuadra. Me dijo, duré muchos años, dijo, hasta ahorita, imagínate, ¿cuántos años lleva en recuperación? Por ahí unos 20 años. Me decía, duré tantos años sin pasar, dijo, y hasta ahora paso por un lugar que me lleva al apartamento que Dios me regaló y ahora lo puedo caminar con toda autoridad y libertad, pero duré años sin pasar por determinados lugares. O sea, nosotros escogemos, le echamos mano a lo que queremos para lograr nuestra libertad. Tenemos que ser sanos emocionalmente. ¿Qué lleva a una persona a la depresión? Lo dicen muchos expertos en manejo de trastornos, de depresión y todo esto. Dicen, el mantenerse en el pasado. Por eso les dice, vuelve al presente, ven al presente, quédate en el presente, quédate acá. Otra cosa que también deprime mucho a la gente es andar en el futuro. Porque por andar pensando en el futuro, no disfrutan el presente, se amargan, entonces van a salir con la familia, un plan económico, están todos felices y es que a veces somos tan, de verdad, tan cabeza dura, tan, uy, Dios santo. A veces en lo más sencillo está la mejor bendición. Mucha gente éramos felices y ni siquiera sabíamos que éramos tan felices. Sí, ¿se acuerdan que comíamos esto, que compramos? Sí, oiga, había necesidades, mucha pobreza o necesidades económicas, pero no nos habíamos dado cuenta, éramos tan felices en medio de la sencillez, como los niños se ponen felices con cualquier cosa, le sacan juego, le sacan chiste, si viene algo a entristecerlos al rato otra vez vuelven y se levantan. Sí, esa capacidad por eso el Señor Jesús dijo, sean como niños. Y entonces el que está viviendo en el futuro y no está en el presente, pero deberíamos estar comiendo en tal lugar, y revuelven el pasado con el presente, porque en la época tal tuve tantos millones, yo le invitaba a todos, yo le daba, y ¿qué es lo que les duele? ¿Su orgullo? ¿El ego? ¿El orgullo es la soberbia lo que en realidad está doliéndole a la gente? El que antes la gente como una persona me dijo, es que antiguamente todos se me arrodillaban. Sí, es que tú te crees Dios. Y mira en esta época, antiguamente la gente hasta se me arrodillaba. ¿De verdad? O sea, ¿tú tienes delirio de Dios?
Tú tienes que quieres ocupar ese lugar de Dios, pues por eso sigues en proceso. Por eso sigues en proceso. Entonces hay gente que no vive el presente ni lo disfruta. Está mirando el pasado, está mirando el futuro, pero nunca disfruta el aquí y el ahora. Parte de salir de la depresión es disfrutar las cosas. Lo más sencillo, si llueve, hombre, pues la lluvia refresca la tierra y la sana. ¿Por qué nos quejamos si ahora por falta de lluvias hemos visto racionamiento en esta ciudad de agua? Ay, la lluvia, qué horrible. Odio los días lluviosos. Y sale el sol, uy, qué calor. Odio los días soleados. Bueno, pero ¿qué le gusta? Discúlpeme, ni el sol, ni la lluvia, ni nada. Odio, y viven odiando todo. Uy, esa comida la odio. Y otra cosa, uy, no, eso sí, no, porque... Pero por algún lado le encuentran. Eso es un tema, hay que sanar las emociones, porque por no sanar estamos mal. Miren lo que dice, vamos a ir por favor a... ¿Qué vamos, John? ¿Quieres Proverbios? Bueno, vamos a Proverbios porque dijo el hermano John, vamos a Proverbios. Proverbios 15, ¿no? Vamos al 15, 13 al 15, dice, el corazón alegre embellece el rostro. ¿Qué hace el corazón alegre? Pone gracia. El corazón cuando está feliz pone gracia. Pero miren lo que dice, y por eso hay gente tan maluca, así como decía Sergio ayer. Ese estado maluco desde que nació. Dice, el corazón alegre embellece el rostro, ahora sí. Pero el dolor del corazón abate el espíritu. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Amén. Vamos a leer otra palabra en traducción lenguaje actual, también está en Proverbios 18. Verso 14 dice, con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Dice, el cuerpo enfermo lo puede sobrellevar el espíritu del hombre, pero el que está abatido, ¿quién lo puede sobrellevar? Lo dice en la otra versión. Imagínense lo que dice la sabiduría que hay en estos 3 proverbios que hemos leído, en el del capítulo 4, en el capítulo 15 y este 18. Imagínense lo que Dios nos está diciendo. Dice, si usted guarda su corazón, su vida va a estar en orden. Es decir, si el corazón está sano, la vida va a estar equilibrada. Luego en el capítulo 15 dice que el corazón cuando está feliz pone gracia en el rostro. O díganme si no han visto gente que es magra y usted les pone por allá como 800,000 años. Dice, este es como de la época de los dinosaurios. Parece un fósil ya. Usted los mira y dice, Dios mío, ¿de qué época? Porque es gente que, Dios mío, se ponen años con la amargura. Pero hay gente que usted ve que tiene muchos años y tiene más vigor, más fuerza. ¿Y por qué? Porque viven en gozo. Hermanos, gocémonos. ¿Por qué tiene que ser aburrido el adorar a Dios, el amar a Dios? A ver, vuelvo a lo mismo. Hace 8 días hablábamos, no estamos para entretener a nadie. La adoración es la adoración y se hace con respeto. Pero hombre, entonces, ¿por qué tiene que ser el otro extremo? ¿Por qué tiene que ser aburrido? ¿Por qué tenemos todos que poner cara de amargados y de místicos cuando estamos leyendo la Biblia y cambiamos el tono de la voz y ponemos voz? ¿Por qué tenemos que hacer todo ese tipo de pantomimas? Porque si yo oro así, con este tono, será más espiritual. Y si leo la Biblia de esta manera, entonces, hermanos, vosotros sois. Entonces seremos más espirituales. No se trata de eso. ¿Por qué? Tenemos que aprender a gozarnos. Miren, echémosle mano a lo que nos produce gozo. Ay, pero es que en el año tal me pasó esto y yo fallé en esto y cometí tal error, hice un mal negocio. Mira, hay gente que vive anclada al pasado, viven amargados y en depresión todo el tiempo. Hay que soltar, soltemos. Dios no diseñó al ser humano para andar cargando cosas que no le corresponde estar cargando. Por favor, gocémonos. Dice, hombre, gócese con la mujer de su juventud, ¿no?
Hombres, por favor. Hay que gozarse porque tiene que ser aburrido. Los hombres están y uno los mira, se ríen, hacen sus chistes, están todos felices ahí en su ensayo de la obra de teatro, todo. Sí, se pegan, se ríen, juegan, se baten, hacen chiste, bueno, genial eso. Porque hay mujeres que boletan, en la casa arreglamos cuentas. No, en serio, hay mujeres que se creen más la mamá que la ayuda idónea. Y mujeres, Dios no nos llamó a eso. El hombre tiene que ser el mismo. Si su temperamento es determinado, si es flemático, porque yo escuché esto en una señora hace tiempo, no digo quién ni cómo, pero lo escuché. Atembado, usted es bien teiva, ¿no? Atembado, todos se ríen y usted es el más atembado. Delante de Dios no miento, el Señor sabe que no miento. Usted es un atembado, usted sí es bien, todos hacen chistes y todos hablan fuerte y usted es el más atembado, teiva, usted es dormido. Y esta señora tan atrevida diciéndole eso a su pareja, a su esposo, yo decía, pero esta señora tan atrevida, dormido, todos estaban activos, trabajando allá en la iglesia y usted era... Yo, por Dios, qué falta de respeto, déjalo ser, él es así, respeta su identidad. La mujer se le olvida que debe aprender a respetar al varón. El hombre tiene que ser el mismo porque hay que respetar. Y preciso, los enemigos y asesinos del gozo. Ven a alguien en la batidera, en el juego, llamemos al orden, la cordura. Ya, esto es mucho desorden. No, pero ¿por qué? Mira, entendamos que todos somos diferentes dentro de un cuerpo, cada miembro es diferente. ¿Yo por qué me voy a amargar? Porque mis hermanos hacen chiste. Desde que no sea nada que desagrade a Dios, ni que afecte la santidad, no tiene por qué amargarme a mí, verlos riéndose. Parece Abby Simon que ven a la gente ahí en el juego y empiezan a ladrar y a pelear. ¿Por qué? Hombre, por favor, dejemos a la gente ser. Hay que echarle mano a las cosas que a nosotros nos producen gozo. Y si a mí me produce gozo ver a mis hermanos echando chistes, aunque yo no haga los mejores chistes, pues me río al menos de los chistes de los demás, porque los míos no son tan buenos. Hay que reconocer, mis chistes son cero risa. Bueno, pues entonces me río con el que sí tiene chispa para el chiste. Pero ¿qué es esa amargura? Hay que echarle mano al gozo porque el gozo es fuerza, se traduce en fuerza y eso es parte del proceso de sanidad interior. No tiene por qué ser amargado, no tenemos que ser místicos. La santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad y la consagración y el aceite para Dios no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con guardar mi corazón del pecado y apartarme de lo que es el mundo. Eso sí. Pero hombre, si estamos acá en familia, en iglesia, o es más con nuestra familia y cualquier cosa, hay gente que es tan ofendible y les hacen un chiste y se tocan. Les hacen una broma y, ay no, conmigo sí no se metan, son tan tocados. Pero eso sí les gusta hacer chistes a los demás. Porque por lo general el ofendible es ofensivo. Por lo general, hay gente que le gusta dar bate y hacer chiste, pero cuando le toca su turno de recibir su dosis, entonces ahí sí, no, conmigo sí no se metan. Y ponen cara de puño. No, qué pereza. Riámonos. La vez pasada estaba con una de mis hermanas y pasó algo que no les voy a contar porque no los quiero hacer reír. Pasó algo conmigo y mi hermana me agarró y mi mamá se le ha unido. Y yo me les uní al chiste. ¿Y el chiste contra quién era? ¿O hacia quién era? Hacia mí. Y honestamente duré mucho tiempo riéndome. De verdad, tenía que casi que acurrucarme en la calle de lo que me estaba riendo. Me dio tanta gracia como me decían, ¿y qué tal? Abusivas, irrespetuosas. No, hombre, riámonos, pero es que la vida es demasiado complicada como para que vivamos amargados. Por favor, esto es parte de la sanidad interior. El reírte a ti, el doctor, ¿no es así? ¿No libera? ¿Cierto? El reír sana. El estrés genera cortisol. Por lo menos cuando tú ríes, aunque no generas oxitocina, preservas la oxitocina que tú ya tienes. ¿Sí? Pero el estresarte sí te genera cortisol y golpea tu cuerpo internamente, los órganos sufren y ya demasiado tenemos con las cosas que no teníamos presupuestadas que nos pasaran en este año, que nos han golpeado, que nos han herido y que nos han dolido como para que le añadamos más carga a nosotros mismos, por favor. Entonces vamos a ver por nuestra sanidad interior. Amén. Dice en el Salmo 100, ¿tenemos este salmo?
¿Sí? Sí. 147, versículo 3. Dios habla hoy. Dice, Él sana a los que tienen el corazón roto, ¿no es así? Y Él les venda. ¿Quién sana? ¿Quién es el que sana? Dios es el que sana el del corazón roto. Dios sana los corazones heridos. Entonces, parte que demuestra que una persona vive en amargura y lo exterioriza todo el tiempo es que no se ha acercado al sanador. No se ha acercado al sanador. Miren, voy a terminar con una palabra que esta mañana leí. Voy a regalársela. Eso no está acá pero quiero regalarles esta palabra a ustedes. La leí en mi devocional esta mañana. Esto está en el Salmo 84. Si Johncito la tiene, si la pueden buscar, me ayudan, porfa. Salmo 84. En el verso 4 y en el verso 5, me gustaría si la podemos leer. Bueno, vamos a leerla a ver qué les digo yo, NBI, que fue en la que yo leí esta mañana. Dichosos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Luego dice que de corazón camina por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Ay, esto es muy bonito. Quiero compartirles esto y quiero que lo guarden de verdad. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina, de corazón por tus sendas. Cuando pase por el valle de las lágrimas, porque inevitablemente todos pasamos por el valle de lágrimas, todos pasamos por ese valle. Quisiera decirles que no, que solamente algunos más fuertes que nosotros pasan por ahí, pero quiero ser muy honesta, a todos nos toca pasar por el valle de las lágrimas en determinado momento. Pasamos por un valle de lágrimas, pero dice que aquel, y ese salmo es precioso para que ustedes lo puedan leer, de verdad, léanlo, porque inicia el salmista diciendo, casi agonizo, anhelo estar en tu casa, casi que agonizo. Mire, oro y clamo a Dios porque se levante una generación de personas que dejen de estar en iglesia por internet, por YouTube. Personas que digan, casi agonizo, es que de verdad siento que el aire se me va si no llego a la casa de Dios. Y es lo que inicia el Salmo diciendo, necesito estar en la casa de Dios, necesito estar en la presencia, necesito estar con Él, es que lo anhelo, es que lo necesito, es que mi vida está en Dios. Y empieza el salmista declarando todo eso tan lindo y luego llega este verso 4 y 5 cuando dice, es dichoso, es bendecido, bienaventurado el que camina con un corazón sincero en la senda de Dios. Porque dice que cuando Él pase por ese valle de dolor, de lágrimas, tiene la capacidad que te da a ti la unción corporativa. Tiene la capacidad de convertir ese valle de lágrimas en un manantial de bendiciones. Es lo que dice la Escritura. Esa capacidad viene porque lo dice el Salmo 133, ¿sí? Donde habla acerca del aceite que cubre todo el cuerpo. Porque el aceite tiene la capacidad de ungir, de guardar, de preservar, de sanar, de restaurar, de restituir. Si usted mira el tema del aceite, miren la viuda que quedó en pobreza, cómo el aceite le sacó de la pobreza. Es que fue el aceite. La viuda que estaba pasando por hambre, el aceite la sanó del hambre. Es el aceite el que le quitó la vergüenza. A la que iba a perder aún su familia, fue el aceite el que le guardó su familia. Es el aceite. Hay una unción, hay un aceite que de verdad es en medio, que fluye en medio de la unidad. Por eso el salmista en el Salmo 84 lo dice, anhelo estar en casa.
Anhelo, que yo siempre ese salmo cuando lo leo solamente se me ocurre un personaje en la Biblia y ese es Obed-edom. Para mí es Obed-edom. Porque después de tener el arca en casa, cuando se la llevan al templo, dice, yo me regalo. De ser empresario, de ser multimillonario, de ser millonario, de tenerlo todo, porque el arca me bendijo en 3 meses de estar acá, pero no era la bendición. Miren, él no quería la bendición de Dios, él quería el Dios de la bendición. Se llevan el arca y él hubiera podido quedarse con lo que hace la gente, la empresa, la prosperidad, la economía estable. Me quedo, ahora tengo mucho que administrar. Ya no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo mucho aquí en casa. Dios me bendijo, tengo que cuidar lo que Dios me dio. Eso hace mucha gente. No, es que mi empresa ha prosperado tanto que ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Pastora, si me puede compartir la charla. Yo me conecto, yo miro por internet porque pues hay tanto material en internet, pero miren, hay una unción que es corporativa. Y Obed-edom lo entendió. Obed-edom vio sacando el arca y con el arca se estaba yendo su corazón y su vida. Un apasionado. Estaban sacando el arca de la casa y el tipo era, Dios mío, se me va mi vida, se me están llevando mi corazón, se me están llevando todo, yo me voy para donde va el arca. Y se va el tipo detrás del arca. Y llega allá y dicen, ¿qué hay que hacer? No, pues es que los cargos, portero, te sirve lo que sea. Portero, siervo, si toca limpiar, yo limpio, si toca cuidar, yo cuido. Lo que me pongan a hacer en la casa con tal de estar en casa nuevamente cerca al motivo de mi vida, el arca de Dios. Entonces, nosotros tenemos tanto que aprender. Por eso dice que aquel que recibe esa unción, ese aceite, esa unción corporativa, esa presencia del Espíritu, es capaz de convertir el valle de lágrimas y de dolor en un manantial que bendice. Ahí lo dice en el verso 5. ¿Amén? Amén. Entonces ahí seguimos en este tema. Vamos a orar.